Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí hoy día de nuevo en un recinto minero antiguo, en un distrito minero antiguo. Hoy día viajé como 40 kilómetros al sur de Vallenar. Aquí estoy en el sector Vizcacha, Tuna, poco más, par de kilómetros al sur de Agua Amarga. Claro, este distrito minero es tremendo. Tremendo significa aquí tenemos varias minas de plata principalmente, ¿no? Y aparte de todo, minas bien antiguas, ¿no? Es decir, que estas minas son realmente un poco más antiguas que Chañarcillo, pongamos, y Tres Puntas, ¿no? Y aquí todavía tenemos todos los vestigios visibles, ¿no? Bien, aquí el sector es no tan alto, no cerca de la Panamericana, bien accesible, pero ojo, igual es un enredo acá, un laberinto de camino, cuesta realmente para orientarse acá, caminos nuevos, desvíos pequeños. De repente pasa que uno se pierde aquí un poco, ¿no? Por eso con cuidado siempre. Por suerte no es en altura aquí, ¿no? Estamos, no sé, algunos 700 o por ahí. Vamos a ver algunas instalaciones. Acá tenemos la mina Tuna o el distrito de la mina Tuna, tenemos Vizcachita, tenemos la estación Vizcacha, ¿no? Por supuesto, de la línea longitudinal, un cementerio y varios vestigios como se ve acá, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos queda acá, ¿no? Aquí en la planta, en la fundición mejor dicho, y ya se ve bastante impresionante. Hoy vamos a la fundición y mina Vizcachitas. En línea directa son como 32 kilómetros al sur de Vallenar. Se puede llegar por la carretera panamericana hasta Agua Amarga y de ahí a la estación Vizcachita y ahí 2,5 kilómetros más hacia el sur a la fundición de Vizcachitas. Los dos árboles son una buena marca que estamos bien. Ahí se ve al tierra una cantidad enorme de ruinas, muros y edificaciones de todo tipo. Especialmente los muros son excepcionales. Nunca visité en Atacama un sitio con tantos muros impresionantes y con tantas particularidades. Ese sitio también se encuentra incorporado en el proyecto de la ruta minera ancestral Diaguita. Bien, vamos a hacer un recorrido. La fundición y mina Vizcachitas era una mina y fundición de plata. Se ubica en una distancia de 2,5 kilómetros de la estación ferrocarril de Vizcachitas, en una altura de 1130 metros. Es un sector de 250 metros por 550 metros de ruinas, piques, patios y muros. Se nota perfectamente varios sectores de diferentes usos. Grandes partes del recinto tenían un muro de adobe. Se ve varios piques, donde se nota todavía las bases de las máquinas. Se puede diferenciar el área en varios sectores. A. El sector productivo, donde están ubicados las máquinas y la preparación y fundición de las minas. B. El sector administrativo, donde un grupo de espacios de adobe con ambientes de una considerable altura, principalmente construido por adobe y con un muro bien
C. El sector de las minas en la parte superior, donde los piques y sus instalaciones todavía son visibles. D. Las áreas periféricas con instalaciones de soporte, como patios grandes de almacenamiento de productos o animales. E. Edificios básicos en ruinas, fuera del perímetro oficial, relacionadas a la fundición. Primero vamos al sector A, la parte más industrial. Claro, como siempre, todo lado, escoria en las fundiciones, escoria y ladrillos rojizos, de greda, digamos, ¿no? Ladrillos fiscales capaz o quemados, porque ¿no? Aprovechando ahí se ve todavía el base de una máquina bien buena, ¿no? Y vestigios. Un estanque de altura un poquito, ¿no? Seguramente, ya, derrumbado. Más al otro extremo. Aquí estoy todavía cerca del auto. Claro, una fundición de considerables dimensiones. Hay probable parte de las chimeneas. Nunca falta un patio. Ahora vamos a visitar el sector B, las edificaciones administrativas, el sector más conservado con los edificios de administración en la parte inferior. Una acumulación no menor de ladrillos. Y también, como muchas veces se nota aquí, tres tipos, o cuatro al fondo, de construcción, cuatro materiales, ¿no? Lo más básico, lo más... ¿no? Aquí adobe, muros de adobe, ¿no? Después, muros de ladrillos bien seleccionados, ahí, ¿no? Natural, interesante es, con cemento, bien hecho y, ojo, con una capa de adobe para el interior, de estuco. Y ahí está una ventana, ¿no? Y el otro también habían muros de tipo ladrillos, ¿no?
y muros más básicos arriba se ve de puras rocas nomás. Entonces eso es interesante que aquí se reflejan tantos tipos de construcción siempre. Faltan aquí, que en otras fundiciones vimos muros de la misma escoria, que la misma escoria lo hicieron. Seguramente también representa un poco diferentes etapas de la fundición, diferentes épocas, ¿no? Se nota eso, como aquí los muros de adobe se rellenaron después o se complementaron después con piedras, y este muro capaz un poco más joven, ¿no? Y este también se nota, muros de adobe con bloques grandes, gigantescas, por si acaso, ¿no? Se nota eso, bien hecho. Claro, un hito de este sector es ese muro grande. Voy a hacer una vuelta para verlo del otro lado. Uno puede pensar, es un castillo medieval. Es sorprendente que aquí realizaron construcciones tan avanzadas de altura, como el espacio aquí no es un factor limitante. Como ya indicado, nada medieval, una fundición. Bueno, igual antiguo sí. En realidad, un recinto gigantesco. Gigantesco. Eso sí es dedicación, ¿no? Para elaborar bloques con este tamaño. Son bloques naturales, son rocas naturales. No es escoria o algo así. Es interesante. Eso es interesante. Con esta forma, con base, todo bien hecho. Podría ser como lo veo ahora, son diferentes que lo hicieron nomás y en un sector hay polígonos o columnas de enfriamiento. Podría ser que aprovecharon columnas. ¿Qué tipo de roca es? No. Podría ser que aprovecharon columnas de... Ahí, veamos el otro lado. Ahí está un poco menos elaborado. Entonces son dos caras al fondo, dos. ¿No? Claro, es un muro de contención al fondo, ¿no? Que trata de aguantar las construcciones ahí. Bueno, siempre es así. Las fundiciones estaban en esta época en la cercanía del depósito, para evitar costos de transportes altísimas, claro, porque ley de plata igual no es tanto mejor que otro, pero tampoco tanto, y como un factor limitante era muchas veces el transporte. Simplemente limitante porque antes del ferrocarril no había otro, o no existió simplemente un medio de transporte eficiente. Y ahí, claro, ahí se nota donde abajo la administración seguramente, ¿no? Este edificio bastante alto con estuco. Vamos a subir al sector de la mina. Se ve dos piques de extrema profundidad, todo junto con bases de máquina y en un caso los restos de un malacate. Bueno, ahí tenemos
razón. La fundición no solamente era fundición, también tenía una parte de la mina aquí. Yo creo es un pique o un pozo. Eso sí es profundo, ¿no? Sí, bueno, no voy a acercarme tanto porque la cosa no se ve bien. Se ve madera abajo y aquí la máquina. Eso sí interesante, que es algo también sacarnos y sea agua. Los minerales más comunes de la mina eran paritina, calcita, limonita, antimonio de plata, argentita, calcopyrita, clorargirita, pirargirita, plata nativa, prustita. Otra máquina más, eso sí, es sorprendente, que tantas máquinas, claro, hay una otra, por lo menos el anclaje, capaz ahí tenían la máquina y el otro era anclaje o no sé. Eso sí es interesante, ¿no? Eso sí es interesante. Ahí está todo planificado, todo con terrazas, ¿no? Muros, siempre hay que realmente valorar este esfuerzos físicos de la gente, esfuerzos económicos, también el desafío, siempre, ¿no? Al fondo, ahí vamos más, un sector probablemente más antiguo. La roca aquí es carbonática abajo, la verdadera. ¿No? Entonces estamos ahí, se nota, aquí usaban calizas con fósiles, claro, bonitos. ¿No? Ahí, ¿no? Bueno, en esta época, 1800, lleno de fósiles, impresionante. En esta época no tenían la ley de patrimonio, no tengan siempre consciente que aquí en Chile es absolutamente prohibido recolectar sin autorización fósiles, ¿no? Absolutamente. Claro, en forma muy rudimentaria, pero se nota todavía, ya casi en desaparición, un antiguo malacate, se nota todavía esta idea redonda acá, ¿no? Pero ya seguramente rápidamente abandonado, porque sí se ve rastros de las máquinas ahí, ¿no? Pero con el piedra del eje de ahí todavía se nota, ¿no? Yo creo, ojalá después vamos a ver más, ¿no? Claro, aquí la parte. Se nota que todo el recinto tenía un muro de adobe que se extendió hacia la colina, pero igualmente afuera de este perímetro se encuentran ruinas, patio y construcciones básicas. Arriba hay un sector con construcciones, probablemente corrales para animales. También se nota aquí todavía los caminos históricos. Algo asociado nomás, no sé, bueno, siempre habían negocios asociados, ganadería asociada, ¿no? Para asegurar alimentación, ¿no? Bien, amigos
de Rio Virtual 2.cl. Eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida aquí en el desierto de Atacama. Chao amigos de Rio Virtual 2.cl.